Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Sí, y pueden ver la presentación. Sí, Así es. también. Sí, ok. Pues gracias. Primero quiero agradecer la invitación a participar en este congreso muy pertinente. Eh, El tema, ¿verdad? Como bien mencionó la compañera, lo denomino el trabajo infinito. Es un abordaje estructural, sistemático desde la teoría de la complejidad a lo que es el síndrome de la quemazón o el burnout. Y ya desde el título quiero marcar un punto de partida. Esto no va solo de estrés o agotamiento individual. Esto va desde cómo en la sociedad actual hemos internalizado el discurso de vivir constantemente pensando en ser productivos, en ser de alto rendimiento, eficientes, estar ocupados, el emprendimiento, entre otras cosas que vamos a ir viendo, como parte de la valorización de la vida humana. Eh, ¿Verdad? Me presento formalmente desde Puerto Rico. Mi nombre es Ángel Comar Nazario y he trabajado estos temas siempre trayendo la dimensión estructural de los fenómenos psicológicos, porque para entender mi lectura de cómo mirar el mundo organizacional, nos quedamos incompletos si solamente miramos el interior o las dinámicas al interior de las organizaciones sin mirar que somos seres humanos que habitamos en una sociedad en particular, que hay unas condiciones económicas, sociales, políticas, culturales muy particulares, distintas de otras coordenadas que aún hablando del agotamiento o la fatiga o el estrés crónico, como, ¿verdad? Como son las distintas denominaciones a este fenómeno, aún así lo podemos ver de distintas maneras o abordarlo de distintas maneras. Así que esa ha sido mi manera de investigar los fenómenos organizacionales, siempre mirando al interior, pero también al exterior de las organizaciones como un ente que está inmerso en una sociedad y en una estructura social contextualizada, histórica, y atravesada por ¿verdad? Muchísimos factores para poder entender por qué la gente se siente como se siente. Y lo hablo desde ¿verdad? Desde nuestra realidad en Puerto Rico, que es muy distinta a la de ustedes, compañeros, allá en los países en América Latina o en, en Europa, ¿verdad? Donde sea que estén actualmente residiendo, pero la mirada estructural ahí sí nos amarra a todos y a todas, porque es un discurso que va más allá de las fronteras de Puerto Rico, sino es una manera de mirar la vida. Y esto responde al sistema mundo neoliberal que actualmente todos y todas vivimos. Así que para conceptualizar lo que es el burnout, y otros compañeros, tanto hoy como ayer, lo han abordado, pues el tema del burnout se denominó en la década de los 70 gracias al trabajo de Herbert Freudenberger, que cuando empezó a atender a distintos pacientes, vio unas semejanzas muy particulares en términos de este estado de ánimo decaído, este agotamiento físico severo por las distintas tareas que esas personas hacían, no solamente en su área laboral, sino en demandas a nivel personal. Tan así de trabajos que tenían que desplazarse de un lugar a otro porque eran puestos de mayor jerarquía en la organización y fue notando que independientemente el sector donde estaban trabajando esos pacientes presentaban un estado de agotamiento muy similar. Eh, Hasta que en una de ellas, cuando él le dice, ¿cómo tú puedes describir este estado de ánimo que tú sientes, que me estás presentando? Y ella le contesta, me siento quemada. Y de ahí es que él adopta el concepto de burnout para identificar ese estado
psíquico, físico y emocional cuando una persona está completamente agotada de sus recursos por las demandas que tiene en su vida particular. Luego en la década de los 80 que conocemos, tanto Maslach y Jackson trabajaron el tema del burnout, lo divide en tres áreas: el agotamiento emocional, la despersonalización y una baja realización personal, como los síntomas evidentes de una persona que está pasando por un estrés crónico, pero centrados en las tareas, en el trabajo, en el empleo que esa persona estaba realizando. Y esa mirada en la década de los 80, en la década de los 90 fue muy útil para entender y visibilizar el sufrimiento de muchas personas. Sobre todo resaltaban en los sectores como la salud, la educación, los servicios sociales, gobierno, entre otros, que lo vimos más reciente cuando se declaró el estado de pandemia a nivel mundial. El, Tanto el magisterio, porque tuvo que trasladarse a la educación en línea de una manera muy abrupta, y claro, los servicios de salud eran los que constantemente estaban en la línea de frente, pues son los que mostraron mayores niveles de estrés, agotamiento, entre otras sintomatologías, por esa demanda tan constante y tan fuerte para trabajar el tema, ¿verdad? En la pandemia. Sin embargo, el cuestionamiento se regresa a sus inicios como lo hizo Herbert Freudenberger en la década de los 2000, 2010 hasta la actualidad, de que según el mundo ha ido transformándose y se ha ido complejizando ya por la globalización, el Internet, la tecnología y entre otras cosas, eh, el mirar el burnout o el estrés crónico meramente en el individuo y su capacidad de manejarlo y superarlo se quedaba corto. Y hay autores que empezaban a señalar que el sistema, la estructura en que vivimos, tiene unos valores muy particulares que de manera muy sutil se han adentrado en nuestras culturas, que nos indican que debemos ser constantemente productivos, que debemos emprender proyectos, no para demonizar quien haga eso, pero son exigencias que ya provienen desde sí. Y y ya entonces volví ahí, hace que ampliemos la mirada del burnout, como lo hizo en sus inicios el autor, porque él veía, según sus pacientes le indicaban, que el cansancio era por las exigencias, no solamente del trabajo, sino también mantener sus matrimonios, su familia, su reputación social, etcétera, pues eran mucha carga para una sola persona. Así que regresamos o se replantea al mirar el burnout otra vez desde una mirada más amplia y no desde un individuo que para evitar el señalar si sabe o no sabe manejar el estrés. Eh, y eso nos lleva a hacer una serie de preguntas. Si no es falta de herramientas para superar el estrés o de afrontar el estrés o de resiliencia, sino ese exceso de productividad, de estar siempre disponible, de siempre estar ocupado, de siempre estar conectado. Eso pudiera ser el que más y más personas estén sintiéndose agotados y agotadas fuera de las tareas de su empleo. Y si el burnout no es una debilidad personal y un síntoma de un sistema que nos está constantemente agotando, tanto físico como mental. Y esas son preguntas que entonces nos replanteamos para entonces proponer o añadir propuestas a las que se han venido trabajando para manejar el burnout y superarlo, sino como también podemos cambiar las condiciones laborales o desde una mirada desde las políticas públicas para que se minimice esa exigencia tan feroz que muchos de nosotros y nosotras vivimos. Este caballero es un filósofo coreano, les recomiendo este libro de una lectura bastante ligera, se llama La Sociedad del Cansancio, y esta persona, este filósofo es el que establece claramente que el burnout
es producto de este sistema neoliberal que, como les mencioné, los valores que trae es el que internalicemos que yo puedo hacer todo lo que yo me proponga, que yo debo superarme, que debo potenciar todo mi talento, que debo explorar nuevas rutas, que debo superar mis propios límites. Y si dentro de ese proceso de límites o de obstáculos me decaigo o opto por no continuar, se responsabiliza mis decisiones porque está de mí la responsabilidad de superarme. Así que es un foco muy individualista, lo que provoca un exceso de esfuerzo físico y mental para que podamos estar constantemente competitivos, productivos, eficientes, etcétera. Y esto viene también como parte de los valores del sistema neoliberal, viene también como este sentido disfrazado de un sentido de libertad. Nosotros aquí podemos hacer lo que deseemos. Yo quiero cambiar de carrera, puedo hacerlo. Quiero emprender un proyecto, puedo hacerlo. Merezco hacerlo. Eh, si me esfuerzo lo suficiente, lo puedo lograr. Y en esencia sí, pero dentro de el sistema que vivimos tiende a ser más como un mecanismo de control que unas rutas de posibilidad. Ahora, contrario al sistema capitalista al inicio del siglo XX, en donde teníamos un supervisor que nos estaba mirando y nosotros teníamos que estar haciendo las tareas constantemente para que la producción pudiera salir en el término establecido, ya no es tan así, sino que esa orden de ser eficiente, de ser productivo, de ser perfecto, de estar siempre disponible, ya lo tengo internalizado. Hay un autor que se llama Remedios Zafra que él dice que la cultura del entusiasmo y del emprendimiento nos lleva a trabajar más allá de nuestros límites, porque ese trabajo o ese proyecto se convierte en nuestra identidad. Yo soy esta persona que acaba de emprender estos proyectos, tengo este otro empleo o voy a estudiar esto para emprender un negocio. Eso se vuelve mi identidad. Soy una persona muy productiva, soy una persona que, que echa para adelante, es una frase que acá en Puerto Rico utilizamos mucho, pero también nos fuerza a no parar, a continuar constantemente en ese ritmo. Así que nos transformamos en una especie de proyecto de alto rendimiento. Y el burnout no aparece como una falla, sino como una consecuencia inevitable de una cultura que nos exige constantemente ese rendimiento sin pausar. Y aquí, ¿verdad? Les presento una pregunta que sería muy válida. Entonces, ¿cómo nosotros aprendemos esos valores sociales que me llevan a esa autoexplotación inconsciente, si pudiéramos denominarlo de esa manera? Y hay seis. La primera, como le mencioné, en la sociedad del cansancio, es esta cultura del rendimiento y el emprendimiento. El éxito depende del esfuerzo mío. Si yo no lo logré es porque no me esforcé lo suficiente y tengo que volver a doblegar esfuerzos y superarme cada vez más. Se internaliza la exigencia constante de, como le he dicho, de ser productivo incluso en el tiempo libre. Ya este concepto del ocio, tiempo libre, se mira con recelo porque va contrario a lo que se supone que seamos. Eh, y ese sentimiento de nunca es suficiente, debo estar ocupado, debo aprender algo nuevo, déjame tomar un curso, déjame certificarme en algo, déjame eh, utilizar otro grado académico para seguir escalando en la organización o mejorando, o simplemente voy a emprender un proyecto para trabajar por mi cuenta. Todo eso es parte de esa cultura de que tú puedes, tú debes hacerlo, tú mereces hacerlo y debes forzarte. Eh,
La segunda, el segundo valor es la hipervigilancia digital y el estar constantemente eh, conectados. Nos hace también seguir en ese constante esfuerzo de presentarme como exitoso, como productivo, como feliz, aún en la precariedad, aún en el no lograr las cosas, aún cuando no me siento bien, se nos exige a través de las redes sociales el presentar nuestra mejor cara, siempre disponible, siempre alegre, siempre dispuesto para mostrar que sí se puede. El trabajo remoto que se intensificó en la pandemia también trae sus secuelas con el estar siempre disponible, el on-call, y eso borra las líneas entre lo personal y lo profesional. Si yo estoy trabajando en mi casa tantas horas, donde yo establezco las líneas para atender a mi familia o a practicar actividades físicas o de ocio, cuando mi trabajo constantemente está no solamente en la computadora ni en la oficina que hice en mi cuarto, sino en el celular, donde recibo mensajes fuera de horas laborales o en los fines de semana, y se espera que yo conteste y no esperar hasta el lunes. Así que esa mentalidad se nos ha adentrado, la hemos internalizado tanto que no la problematizamos. Y el resultado es que el descanso, el no querer hacer nada, el no querer trabajar, el tomarse un día libre para hacer lo que uno quisiera, se mira con ojos de recelo o se mira como contrario a lo que se supone que debamos estar, que es siempre ser activo, o estar activo, mejor dicho. El tercer valor es la gamificación de la vida cotidiana. Se cuantifica todo. Nosotros cuantificamos los pasos, los likes, las calorías, las horas de sueño, las finanzas, todo es medible. Usamos aplicaciones que miden nuestra productividad, nuestro ritmo cardíaco, y todo eso refuerza un control interno que, que nos mantiene siempre fijos en que tengo que estar haciendo algo, tengo que cumplir con la tarea o con la actividad de ir al gimnasio porque tengo que cumplir con unos estándares particulares o tengo que estar disponible en mi trabajo aún llevándomelo a mi casa, porque de ahí me dirán mi evaluación y mi productividad para los próximos pasos de mérito o para poder siquiera sostener ese empleo. Así que esta gamificación se vuelve como lo menciona Bill Chung Han, es el yo se crea como una empresa y debo estar mejorando constantemente y debo ser competitivo constantemente. El próximo valor es la individualización del éxito y el fracaso, ¿verdad? El malestar que sintamos por cansancio, por inconformidad o por injusticias o por lo que fuese, se mira quitando las condiciones estructurales, se mira desde el individuo. Ese agotamiento, esa irritabilidad, eh, esa apatía o esa eh, ansiedad social que pueda provocar el estar constantemente activo, entonces se mira desde el individuo, que es el quien tiene los problemas, es el que debe resolverlos, y se medica también o se patologiza esas acciones porque no está cumpliendo con el estar siempre activo y eficiente. Y vienen en todas estas estrategias para poder apaciguar ese agotamiento. Y vemos las estrategias del mindfulness, de los coaching, y otras, los yoga y cualquier otras actividades que de momento nos puede ayudar a encontrar un espacio de descanso o de reposo para regresar de nuevo a la carrera y continuar, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Eficiente.
La invisibilización del trabajo de cuidado es uno de los agotamientos más frecuentes que pasa desapercibido. Es un trabajo emocional, es un trabajo que recae mayormente en mujeres, también hay hombres, pero predomina el cuidado de las mujeres y y no se reconoce como un trabajo, se reconoce como una tarea que debe hacerla por amor ¿verdad? Que se espera que lo haga. Y este tipo de trabajo también produce un desgaste, también cansa eh, y también provoca el burnout. Y el resultado es que se exige siempre estar disponible y estar bien para cuidar a las otras personas, aunque eso implique el olvidarse del autocuidado. Y finalmente, la precariedad estructural como norma. Aquí el autor Ignacio Martín Baró decía que las políticas de los países regulan nuestras vidas laborales. Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Hablo de Puerto Rico, el cómo se estructuran las jornadas extensas, 8 o 10 horas, dependiendo de los trabajos, con la flexibilidad laboral, cómo esa estabilidad que tenían muchas personas para la década de los 50 y 60 pues ya no están así. No tenemos trabajos estables a término ¿verdad? Un término más extendido para poder jubilarnos y tener una pensión que nos sostenga en nuestras últimas fases de vida. El pluriempleo, por la misma precariedad existente, tenemos tres, cuatro trabajos o empleos a la misma vez, la ausencia de beneficio, la competencia. Esto genera un estado de supervivencia constante, donde el agotamiento es evidente que salga, que se manifieste, pero no solamente se da de manera psicológica, sino que también es por las condiciones materiales. Y el resultado de este último es lo más peligroso, a mi entender, es porque se normaliza el vivir al borde, se normaliza el que esa carrera constante, esto que les vengo compartiendo, es parte de nuestra vida. Y al estar yendo tan rápido, no nos detenemos a cuestionarlo. Si no lo cuestionamos, pues es muy difícil que lo podamos transformar. Y otra de las concepciones del burnout era que se enfocaba, como les mencioné, en la década de los 80 al empleo, a esa relación con un patrono sobre las condiciones, las tareas, la jornada, las condiciones laborales, etcétera. Así que tenemos que distinguir, ¿verdad? Y hay varios autores que así lo proponen, que debemos repensar el concepto del trabajo, que no es solamente lo que hacemos en la oficina. Criar a nuestros hijos es trabajo, cuidarlos, sostener vínculos afectivos con amistades, con compañeros, con la comunidad, limpiar la casa, cocinar, todas esas acciones que son vitales para que nuestra vida cotidiana funcione, se invisibilizan. Por tanto, el agotamiento que yo sienta a raíz de estas tareas no se considera un burnout. No se considera porque la concepción era por las tareas, las condiciones laborales, las relaciones dentro de la organización, etcétera. Así que esa mirada de que el trabajo no es solo empleo, por tanto el burnout se abre hacia otros órdenes de nuestras vidas, es importante. Y la atención de este sistema neoliberal es intensificar esa dinámica. Necesitamos estar constantemente disponibles para criar, cuidar, limpiar, porque si no, entonces se desatan otros problemas. Así que tenemos que darlo todo en nuestro empleo, en el hogar y en las redes sociales. Mientras si nos agotamos o nos sentimos que ya no puedo más, es mi responsabilidad. Tengo que buscar yo estrategias para manejar la sintomatología a nivel físico que se manifieste para entonces volver a ser productivo. De lo contrario, pues entonces
se despacha del sistema y se convierte en un diagnóstico. La persona tiene ansiedad generalizada o una fobia social o cualquier otro diagnóstico, ¿verdad? Según se vaya agravando el caso. Y como les mencioné, se medicaliza finalmente esa patología para que entonces la persona pueda ser funcional dentro de sus límites, pero no se pregunta por qué hay muchas personas que se sienten así. Acá en Puerto Rico se habla, ¿verdad?, del problema de salud mental, pero se mira desde esa perspectiva de por qué las personas están manifestando depresión, ansiedad, eh, cambios en su hábito de sueño o de alimentación, etcétera, pero no se problematiza las condiciones económicas en las que vive el país, la pobreza, la desigualdad, la flexibilidad laboral, la falta de empleos, entre otras cosas, para ir entendiendo el por qué ese malestar psicológico está tan presente. Eh, Como le mencioné, ¿verdad? Esos otros trabajos, esas otras acciones también cansan. Eh, y aquí Martín Baró hace una distinción clave en lo que es el empleo y el trabajo para reforzar esa mirada de que si el empleo se refiere a la relación formal dentro de un sistema económico, el trabajo es todo lo que hacemos, ¿verdad?, fuera de esa relación. Particularmente, ¿verdad?, les invito a pensar qué otras cosas pudieran ser trabajo, es todo aquello que yo hago o realizo para sostener mi vida, ¿no? Eso significa que yo puedo experimentar burnout o estrés crónico por trabajos que no son o no están relacionados con mi empleo, por las exigencias de mi casa, de mi hogar, por los roles sociales que a las mujeres recaen mayor cuestionamiento que a los hombres, eh, o el tener múltiples roles, ¿verdad?, por las condiciones que sean, también pueden llegar a que las personas se sientan irritables, cansadas, despersonalizadas, con un agotamiento emocional severo, entre otras cosas. Y claro, ese agravamiento de ese malestar psicológico pues desemboca a violencia intrafamiliar, violencia hacia sí mismo o violencia hacia la comunidad. Así que va desencadenando otras problemáticas que tampoco se problematizan ni se politizan porque la mirada siempre es hacia el individuo. Es en la cabeza de ese individuo donde se origina el problema del burnout. Por tanto, es responsable de que lo solucione y si no es capaz de hacerlo, pues entonces buscamos una medicación para que entonces así pueda lograrlo, si es que lo logra. Así que este matiz es fundamental para comprender por qué tantas personas se sienten así de agobiadas y cansadas estando fuera de un empleo remunerado o siquiera personas que están en paro o en el desempleo. Este autor, Mark Fisher, dice que él usa el concepto del realismo capitalista. Él dice que es más fácil pensar o imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y en ese sentido, ¿verdad? En ese mundo, ese malestar psíquico se convierte en una epidemia, pero no se conecta con sus raíces sociales. Nuevamente, vemos los problemas desde y para el individuo y no en el sistema social que lo produce. Eh, Y el burnout se manifiesta o se vuelve una forma de precarización emocional. Porque no solamente perdemos energía, sino perdemos el sentido, ¿verdad? Vivimos o nos lleva a vivir en una crisis de sensibilidad, porque todo es rápido, todo es funcional, todo es superficial, todo es, eh, dame la información claro, corrido, porque voy tan rápido que tengo que cumplir con otras cosas, porque así es que se me exige la sociedad. No hay tiempo para parar, no hay tiempo para sentir, no hay tiempo para reflexionar.
solo hay tiempo para hacer. Y en el libro de Jonathan Crary, 24/7, él dice, y esto ¿verdad? Me llamó mucho la atención, que dice que vivimos en una cultura donde ya no hay noche. Siempre estamos disponibles, siempre estamos conectados, siempre estamos produciendo. Dormir o decidir dormir fuera de todas las tareas, o establecer un lapso de tiempo previo a irme a dormir para ir desconectándome, para ir bajando los niveles o ir realmente entrando en ese estado para poder tener un sueño conciliador y desconectarme, se vuelve casi un acto de rebeldía. ¿Verdad? Imagínense, o les invito a pensar en nuestras vidas, cuando enviamos un mensaje o a una persona y vemos que de momento no nos contesta, o esa persona decidió, no, hoy me levanto, no voy a contestar ningún mensaje, ni voy a tener el celular conmigo, eh, lo respondo más adelante, cuando entienda que puedo dedicarle tiempo a eso, porque ahora quiero hacer otras cosas para mí. Esa desconexión, esa decisión tiende a ser un acto de rebeldía, porque inconscientemente pensamos y esperamos que nos respondan, que las personas estén ahí, que un mensaje de texto sea respondido a la brevedad posible. Eh, Así que es una manera de verlo eh, muy, muy alarmante y muy triste, porque el decidir separarse del mundo y de esa carrera frenética, pues pudiera verse, ¿verdad? O considerarse como algo negativo, ¿verdad? O una falta de sensibilidad o de cortesía por no responder eh, ¿verdad? Al tiempo que uno espera. Eh, otros eh, autores como Aníbal Quijano nos dicen que el burnout también tiene una dimensión colonial. Las formas de explotación actuales siguen reproduciendo las desigualdades históricas. El trabajo más agotador, por lo general, lo sigue haciendo tanto físico, emocional como socialmente los mismos grupos que han estado históricamente vulnerabilizados. Las personas de la raza negra, las mujeres, los migrantes, entre otros. Así que en ese sentido, Ignacio Martín Baró volvía y replanteaba desde la mirada de la psicología de la liberación, decía que no podemos hablar de la salud mental sin hablar de justicia social. El, el sufrimiento que yo pueda estar experimentando, o personas cercanas o lejanas, como lo podemos ver a través de las redes sociales o de las noticias, ese sufrimiento tiene raíces políticas. Pero si lo vemos desde ese grupo, desde esa etnia que no se parece a mí, que no tiene nada que ver conmigo, pues me desvinculo y no puedo problematizar las condiciones, el sistema que vivimos. Así que Ignacio Martín Baró insistía, se decía, si no vemos las raíces políticas, terminamos culpando a las personas por no soportar lo insoportable. Entonces, ante este panorama que tengo que reconocer que no es de muy alentador, ¿verdad? Y el propósito no es dejar ese mal sabor, sino provocar la reflexión para ver qué hacemos desde nuestros distintos países y cómo la, los espacios organizacionales donde pasamos muchas horas de nuestras vidas puedan ser lugares realmente de salud, de seguridad, de desarrollo, de convivencia, eh, de una remuneración digna para poder enfrentar los retos de la vida. Eh, Lamentablemente, todavía predominan las soluciones individualistas.
se habla de la resiliencia. Tenemos que ser resiliencia, no importa los obstáculos que tenga, no importa desde dónde, desde qué sector, desde qué región de tu país. Es responsabilidad tuya ser resiliente. Y si las cosas no me lo permiten, ¿cómo yo voy a cumplir ese emprendimiento que quiero hacer? ¿Cómo puedo llegar a la escuela para poder recibir una educación? Si, nuevamente, desde Puerto Rico, el costo de la educación cada vez es más elevado, en donde cierran escuelas sobre todo en los sectores más lejanos, las montañas, que tienden a ser comunidades más empobrecidas. Pues, ¿cómo esas personas allí pueden hablarle de resiliencia si yo no le estoy dando las condiciones? ¿Verdad? Eh, y aún así, en la ciudad también, si no tengo transporte público, no tengo un trabajo que me permita tener un auto para moverme a buscar empleo o para llegar al empleo que tengo, eh, pues son condiciones que me pueden imposibilitar ese deseo o ese proyecto de libertad de que yo tengo el derecho a, a superarme, ¿verdad? Entonces, esa culpa interiorizada de que yo me esforcé todo lo que pude y no lo logré, tiene otras implicaciones psicológicas, ¿verdad? Otra de las soluciones que se lanzan para manejar el burnout es el mindfulness, como le mencioné, o actividades físicas, o lo que en Puerto Rico nuevamente, saquen un espacio para respirar 5 minutos y te controla, o eso pretende controlarte, o bajar los niveles para que sigas trabajando con esta persona que tiene algún tipo de situación conflictiva o porque simplemente no te gusta estar en ese trabajo y es lo que tienes porque es lo que existe, es lo que está disponible. Eh, y el autocuidado, ¿cómo yo puedo mantener un autocuidado ante estas exigencias? ¿Verdad? Así que esas soluciones sí nos pueden ayudar en lo inmediato, pero tienen que haber intervenciones estructurales. Aquí en Puerto Rico, no sé, ¿verdad? Si en otros países, sé que hay proyectos en otros países se estaban estableciendo las jornadas de 4 días sin tocar el salario. En Puerto Rico se presentó, pero esa política pública no pasó a mayores. Simplemente se presentó en la, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa. En la propuesta del trabajo digno, del trabajo decente, que la Organización Internacional de Trabajo lo propone como mecanismo, como estrategia de desarrollo dentro de todo el paradigma que vive este mundo, es muy difícil si no se implementa. Espacios de verdadero descanso y desconexión, la redistribución del trabajo de cuidado. Eh, Acá en Puerto Rico tenemos unas leyes que responsabilizan a los hijos del cuidado de sus padres. Y eso, en esencia, podemos estar de acuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando dentro de este sistema que estamos viviendo, todos los hijos están o con múltiples empleos, o tienen familias, o tienen un trabajo de 8 horas, y sus padres viven solos y están desarrollando, por lo general, algún tipo de demencia? O simplemente quitándole algún tipo de condición que no pueden manejar porque ya dentro de esa edad avanzada pues pierde la movilidad o estos reflejos inmediatos cuando están manejando. Esa preocupación que se llevan los hijos al trabajo constante de que sus padres puedan estar en riesgo dentro y fuera de su casa, también generan estados altos de estrés. Pues, ¿cómo entonces podemos redistribuir el trabajo del cuidado si no se remunera a una persona que los cuide? En Puerto Rico, hace unos años atrás, se presentó una legislación para reconocer el empleo doméstico el trabajo doméstico como un empleo, para que se creara todo un sistema de retribución y se le pagara a las personas que, por las razones que sean, se tienen que quedar en sus casas cuidando a los hijos o cuidando a sus padres por las condiciones que fueran. Pues eso no sucedió.
Por tanto, se aprieta y se intensifica esa encrucijada en donde pues muchos de las personas de edad avanzada aquí en Puerto Rico pues viven solas. Eh, los hijos le ponen cámaras en la casa para tener algún tipo de visibilidad y asegurar, entre comillas, que por ese momento en donde no están bajo una supervisión, estén bien, ¿ya? Pero no, se hace muy difícil el estar pendiente a eso mientras estás haciendo tu trabajo. Así que como sociedad debemos repensar qué estamos valorando, si es el éxito individual o el bienestar colectivo. Por tanto, y para ir ya cerrando, el burnout no es una falla en el sujeto. Ahora, desde esa mirada sistémica, señalamos de que es una grieta de ese sistema. Nos están pidiendo demasiado y demasiado por poco, por lo poco que nos dan. Eh, Siempre nos quieren ver activos, disponibles, optimistas, con una sonrisa, con una mentalidad hiperpositiva. No es que no sea bueno el uno tener ese optimismo y esa fuerza y esa motivación por superarse, pero el hiperpositivismo que en la sociedad del cansancio Byung-Chul Chung Han lo establece, es que esa cultura de que tienes que pensar positivo, que cambia tu mindset y si piensas positivo las cosas van a salir. Eh, Aun cuando estés agotado, te invalida ese sentimiento o ese estado natural de un ser humano cuando se ha desgastado a ese nivel. Así que tenemos derecho a detenernos, a cuestionar, a imaginar otros ritmos de vida, otras formas de vivir, de trabajar y de estar en el mundo. Y les dejo el espacio ahora para alguna pregunta, comentario o si quieren compartir alguna experiencia, observación sobre este tema y espero, ¿verdad?, que haya servido de reflexión.